Bienvenidos al video número 3 de esta serie de 4 videos sobre el tema cómo iniciar una conversación en frío con personas desconocidas. En el video número 2 hablamos de la actitud positiva que debemos asumir para crear el clima para propiciar la conversación. También hablamos de ser proactivos y dar un paso de acción rompiendo el hielo con un comentario o una pregunta. Ahora, en este video, vamos a hablar de los tipos de preguntas y de cómo utilizarlas de manera efectiva para hacer que nuestro interlocutor, que la otra persona, hable, se exprese y finalmente se abra con nosotros. Preguntar es la clave de este método. El que pregunta controla la conversación. Existen dos tipos de preguntas: preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que solo pueden responderse afirmando o negando, con un sí o con un no, o con una escala limitada de respuestas basadas en las opciones o posibilidades que nosotros le ofrecemos a nuestro interlocutor. Como por ejemplo, si preguntamos, ¿qué color te gusta más? ¿El negro o el azul? Esta es una pregunta cerrada que solo le ofrece dos opciones en qué escoger, las cuales las opciones las ofrecemos nosotros. Por eso es cerrada, porque limita la posibilidad de que fuera de ahí, de esas opciones, de esas posibilidades, nuestro interlocutor no pueda escoger. Las preguntas cerradas son preguntas usadas en su quehacer diario por los vendedores profesionales en sus procesos de venta con sus clientes y prospectos para manipular la respuesta que ellos quieren escuchar de labios de sus clientes en una fase específica de su proceso de venta. Las preguntas cerradas regularmente no estimulan el diálogo. Por lo tanto, debemos usarlas solo cuando sea necesario. Las preguntas abiertas son preguntas que no pueden responderse con un simple sí o un simple no, sino que demandan respuestas más largas, más amplias. Por lo tanto, este tipo de preguntas estimulan que la persona hable, que la persona se exprese, y por ende son las que debemos usar porque estimulan, propician el diálogo. Ahora vamos a hablar del ritmo de las preguntas. Las preguntas en la fase de la conversación, del diálogo, deben tener un ritmo, una secuencia de cómo se realizan. Y es importante tener mucho cuidado de administrar correctamente este ritmo, porque debemos siempre reconocer que la persona con la que estamos interactuando es una persona que acabamos de conocer, que es una persona extraña, desconocida, y por ende
regularmente las personas en una situación con extraños crean una barrera y un muro de contención y están encerradas y desconfiadas. Y si usted se vuelca con una avalancha de preguntas y convierte sus preguntas en un interrogatorio tipo policíaco, va a despertar suspicacia, desconfianza en la otra persona, produciendo un efecto contraproducente, muy contrario al que deseamos. Por lo tanto, el ritmo correcto de las preguntas debe ser un ritmo espontáneo, natural, y las mismas van a ir surgiendo de las mismas respuestas y de los mismos comentarios de lo que va suscitando nuestro interlocutor. Por lo tanto, el ritmo debe ser siempre espontáneo y natural. También quiero hablar del clima, de la atmósfera que queramos crear en una fase de la conversación en que queramos aproximarnos más emocionalmente y crear ese ambiente emocional que derribe y tumbe las barreras que nos separan de nuestro interlocutor. Existen preguntas lógicas y preguntas emocionales. Las preguntas lógicas son preguntas que estimulan la parte racional de nuestro cerebro. Estas preguntas se hacen de la siguiente manera: ¿qué usted piensa? Cuando usted pregunta a una persona, ¿qué usted piensa de tal cosa? Sobre esto, sobre aquello, pero principalmente ¿qué piensa? Sobre cualquier cosa, según el tema que tenga. Eso hace que la persona se focalice, se centre, se enfoque en pensar para dar una respuesta tal como se le están sugiriendo. Cuando la persona se centra en pensar en buscar la respuesta, baja sus alertas y sus muros y barreras quedan liberadas y se hace más susceptible a nuestra influencia. Por eso son preguntas muy importantes. Ahora bien, cuando queremos crear un clima mucho más emocional y un gran impacto en las personas, entonces hacemos preguntas emocionales. Preguntas que hagan aflorar los sentimientos y emociones a la superficie. Por ejemplo, en vez de preguntarle, entonces, en esta ocasión, de qué piensa de tal cosa, le preguntamos que qué sintió en tal momento, o qué siente respecto a tal situación, o qué sentiría en caso futuro de una situación hipotética que se le presente. Cuando tú lo pones a la persona y le preguntas que qué sintió o qué sentiría, lo pones en una situación de traer sentimientos y revivir sentimientos, aún en situaciones hipotéticas, y aflora esos sentimientos y esas emociones y la trae al presente y la persona la vive tal cual si estuviera sucediendo realmente. Por eso cuando hay personas que están contando una historia del pasado, de algún momento emocionante, impactante
de su vida, cuando están en el punto crítico de su narración y más emotivo, asimismo afloran las lágrimas y perciben y reviven de manera vívida esas emociones que vivieron en el pasado. Por lo tanto, cuando logramos eso y hacemos preguntas de este tipo, logramos un impacto poderoso en la persona que quizá pueda olvidar de qué hablamos y los temas que tratamos, pero la sensación y las emociones que experimentó en esa interacción jamás la olvidarán. Ahora te invito a que veas el video número 4, que es el último de esta serie de videos, en el cual trataré sobre el lapsus freudiano y la magia de escuchar. No te lo pierdas, el video número 4, último de esta secuencia.